clase teórica. Durante el transcurso de esa semana van a tener la clase práctica y el martes de la semana siguiente es el parcial. Y el siguiente va a ser el recuperatorio. Va a ser los días martes. Creemos que a las 14, pero igualmente eso va a estar publicado en el campus, así que ya se van a enterar. Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces que, como ya vieron, hombro, codo, pronosupinación, muñeca, todas esas articulaciones están a disposición de lo que realice la mano, que es el órgano efector del miembro superior, que tiene a cargo la prensión. Y no solamente tiene una capacidad motora muy importante, sino también sensitiva y sensorial. Bueno, vamos a ver la topografía de la mano. Si nosotros vemos, vemos la mano, podemos distinguir una zona palmar y una zona dorsal, ¿no? En la palma de la mano, nosotros vamos a ver que podemos distinguir varias zonas también, o sea, la palma propiamente dicha y la cara palmar de los dedos. Dentro de la palma de la mano encontramos la celda palmar media en el centro y hacia los lados una eminencia que se llama eminencia hipotenar en relación al meñique y por otro lado otra eminencia que es la eminencia tenar. Como pueden apreciar ahí en la imagen, llegan a ver, hay pliegues que son pliegues de flexión, diversos pliegues. Tenemos el pliegue palmar superior que enmarca justamente la eminencia tenar. Luego tenemos un pliegue palmar medio que si ustedes ven, vamos a ver que llega hasta la metacarpo falángica del dedo índice y un pliegue palmar inferior que abarca las tres últimas articulaciones, enmarca las últimas. Por supuesto, desde la posición anatómica tenemos lo que es superior, medio e inferior, ¿sí? Vamos a ver que también, si nosotros nos fijamos, en la muñeca también tenemos el pliegue de flexión de la muñeca. En la base de la eminencia tenar o de la mano, tenemos una eminencia que va a corresponderse a ¿quién? Al tubérculo del escafoides y en la parte interna al pisiforme. También que se puede llegar a palpar con cierta presión. Luego vamos a ver también que la palma de la mano, bueno, en la parte media vamos a ver que ahí se van a ubicar los músculos intrínsecos de la mano. ¿Se acuerdan qué músculo tenemos en esa región? Los lumbricales, los interóseos. Exacto, lumbricales e interóseos. Y además vamos a ver que cada dedo está separado de la palma por una comisura, comisuras interdigitales. La primera, fíjense que es mucho más pronunciada, y que también a cada articulación interfalángica corresponden pliegues de flexión. Si nosotros miramos el dorso de la mano, vamos a ver que se va a poder palpar o visualizar una eminencia que corresponde a la cabeza del cúbito únicamente en pronación. Cuando la mano está pronada es donde más la podemos ubicar. La piel del dorso van a ver que es una piel más fina y se puede observar el relieve que marcan los tendones. ¿De qué músculos serán? De los extensores de los dedos, de los tendones extensores de los dedos. Y la red venosa también que drena toda la sangre de la mano. Fíjense que los pliegues palmares que surcan la piel de la mano tienen la función de bisagras dérmicas.
que marcan la zona donde la piel se repliega durante el movimiento y aumentan la fricción palmar para mejorar la seguridad de la prensión. Y la localización de los pliegues sirve de referencia clínica de la anatomía subyacente, o sea, están en relación a las articulaciones en general. El pliegue de flexión de las metacarpofángicas se halla un poquito por debajo y de las interfalángicas un poco por encima de los pliegues de flexión. También, bueno, en la región dorsal vamos a ver que son más evidentes también las comisuras interdigitales. Acá son más marcadas. Y hacia la parte lateral o externa, ¿qué vamos a ver? Justamente, hola, lo que conocemos como tabaquera anatómica. ¿Se acuerdan de la tabaquera anatómica? Ahora la vamos a ver un poco más cuando veamos pulgar sobre todo también, porque son músculos los que forman el límite de la tabaquera que tienen que ver con la movilidad del pulgar. Tenemos, fíjense que acá los límites, o sea, está la tabaquera ¿dónde? En la unión de la muñeca con el pulgar y es algo cóncava, ¿sí? Vamos a ver que se encuentra el estiloides radial, después se encuentra la articulación metacarpo trapezoidal del pulgar y la arteria radial, fíjense que está en el fondo. Y los límites, acá los vemos bien marcados, es el extensor largo del pulgar y el extensor corto que va junto con el abductor largo del pulgar, formando el otro límite. Bueno, el pulgar, esto es es una división topográfica en cuanto a la función que tienen los dedos en la mano. El pulgar es el más importante porque por la facultad de oposición que tiene en relación a los otros dedos. La pérdida del pulgar le quita prácticamente toda la función a la mano. Luego tenemos el índice y el medio, o también llamado dedo corazón, lo van a encontrar así, el dedo medio, que son muy importantes para las pinzas finas, bidigitales o tridigitales del pulgar con el índice, del pulgar con los otros dos dedos. Y los últimos dos dedos, que se encuentran en el borde cubital de la mano, el anular y el meñique, sirven ¿para qué? Para cerrar sobre todo por el borde cubital las presas de fuerza. Cuando tomamos una herramienta, generalmente usamos el cierre con el borde cubital de la mano. Bueno, en cuanto a la facultad de prensión que tiene la mano, va a deberse a la arquitectura que tiene la mano que le permite tanto como la apertura como el cierre en torno a un objeto. Y vamos a ver que si separamos los dedos, voluntariamente, bien abducidos, vamos a ver que los ejes de cada uno de los dedos van a converger en un punto que se corresponde aproximadamente al tubérculo del escafoide. Si nosotros aproximamos los dedos de manera voluntaria, como en esta imagen, vamos a ver que no son paralelos los dedos, sino que van a converger a distancia. ¿Por qué? Porque los dedos son más bien cilíndricos, más gruesos en la base y se van adelgazando hacia el extremo distal, digamos. Entonces, los ejes convergen a distancia. Si nosotros adoptamos una posición normal, digamos, relajada, vamos a ver que tampoco son paralelos. Sí lo son los últimos tres dedos entre sí, pero si nosotros tomamos en cuenta el pulgar y los dos primeros, van a ver que divergen también.
tienen esa forma, no son todos los dedos, no están en la misma ubicación. Fíjense que el pulgar ocupa un lugar distinto a los otros dedos, que es lo que lo hace la mano tan importante. Y, por ejemplo, acá también cuando se cierra el puño, vamos a ver, y las interfalángicas están extendidas, el que sigue la dirección sagital, digamos en la flexión, es el índice, y los otros tres dedos, el medio, anular y meñique, van a dirigirse de manera oblicua hacia la palma. Esto tiene importancia en relación a que los dedos se van a oponer al pulgar y van a aproximarse. Cuanto más distal el dedo, van a tener un movimiento oblicuo en la flexión de los dedos para poder realizar la pinza o la prensión con el pulgar incorporado. ¿Se entiende? Vamos a ver también de que se va a adaptar la palma de la mano, se va a adaptar a las diferentes superficies, se va a aplanar cuando toma contacto, por ejemplo, con la mesa, con un vidrio, se aplana. Cuando nosotros separamos los dedos, como el que toca un instrumento, el piano, por ejemplo, hace una octava, se aplana la mano. Y también cuando nosotros queremos tomar un objeto con la mano, en general la mano se ahonda o se ahueca, se produce el ahuecamiento palmar. En la mano vamos a encontrar diferentes arcos, que llevan diferentes direcciones en el ahuecamiento. Tenemos un arco transversal que abarca, si es transversal, los huesos del carpo, ¿no es cierto? Luego tenemos arcos longitudinales que se corresponden a cada uno de los dedos y arcos oblicuos que unen el pulgar con cada uno de los dedos. Tenemos que los más importantes son el del índice y el del meñique. Ese ahuecamiento es muy importante porque nos va a permitir asir objetos. Y acá vamos a ver, fíjense, que cuando tomamos un objeto, se forma como un canal que tiene la dirección opuesta a los arcos de oposición. Ese canal va desde la eminencia hipotenar a la metacarpofalángica del índice. ¿Se entiende? Ahí. Bueno. En primer lugar, si nosotros comenzamos a observar la palma de la mano, ¿con qué nos encontramos? Con el macizo carpiano. ¿Recuerdan cómo estaba formado el macizo carpiano? Algo vieron cuando vieron muñeca, porque también tiene que ver con la articulación de la muñeca. Los 8 huesos que forman el carpo, ¿se acuerdan cuáles son de fuera hacia adentro? La primera fila, escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. Y en la segunda fila, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Habrán visto que el hueso grande también ahí lo tomaban como parte del eje para movimientos de la muñeca. Y vamos a ver que este macizo carpiano forma una corredera de concavidad anterior. Esa corredera, acá hay cortes que tiene que ver con la primera fila, con la fila superior, acá está el pisiforme, ven, acá están todos los huesitos y acá está la segunda fila. Esta es la parte interna o medial y esta es la parte lateral o externa. Y acá tenemos que esa corredera ósea va a estar cerrada por este ligamento anular anterior del carpo o también llamado retináculo flexor, que va a tener inserción justamente en esas eminencias óseas que son por la parte lateral el tubérculo del escafoides y la cresta del trapecio,
y en la parte medial o interna, ¿cuál va a ser? El pisiforme y la apófisis unciforme del hueso ganchoso. Van a cerrar ese canal y por allí es donde se van a deslizar los músculos que provienen del antebrazo hacia la mano. ¿Qué función tiene? ¿Qué función tendrá esa corredera? Sujetar esas estructuras y evitar que se forme una cuerda de arco al flexionar la muñeca. Entonces, mantiene al esqueleto óseo todos esos elementos que pasan por allí. Ese ligamento anular, vamos a ver que presta inserción también a los músculos tenares e hipotenares, que al contraerse tensan ese ligamento y permiten la aproximación, ya que estos músculos son pequeños músculos cortos, como vieron en anatomía, y entre sí, ¿qué tipo de articulaciones encontramos ahí? Entre esos pequeños huesos de la mano. ¿A qué género? Artrodias, son artrodias, que si bien cuando vieron muñeca vieron que tiene una parte externa que es artrodia y la parte interna es condilia, pero esa es la interlínea, digamos, articular, pero entre sí, cada uno de esos huesitos son pequeñas artrodias que van a provocar entre sí solamente deslizamientos, de escasa amplitud, pero lo suficiente como para permitir el cambio de forma de ese macizo carpiano. Bueno, también desde el punto de vista óseo, divide Capagni a la mano en la columna del pulgar, que es la columna que se llama de stop, que va junto con el dedo índice, la columna media y la columna interna. Pero muy importante también es la división que hace Miralles Marrero en cuanto al modelo o desde el punto de vista funcional. ¿Por qué? Porque él habla de un pilar fijo, que es el que está en oscuro, marcado acá, que es el pilar menos móvil, que corresponde ¿a quién? ¿Qué tenemos acá en el medio? El hueso grande, trapezoide y los dos metacarpianos medios, el del dedo mayor y el del dedo índice, que serían la parte más fija y más estable del carpo. Luego, lateralmente tenemos un pilar semifijo, es decir, que estas pequeños huesos pueden producir pequeños deslizamientos, donde tenemos acá, fíjense, el pisiforme, el piramidal, el hueso ganchoso, cuarto y quinto metacarpiano, y pueden ser fijables por la contracción de los músculos, sobre todo el flexor cubital y el extensor cubital, o sea, el cubital anterior, cubital posterior, porque toman inserciones justamente en el pisiforme el anterior y en el quinto metacarpiano el posterior, y al, por ejemplo, asir un objeto y para darle, lo pueden fijar a través de la contracción muscular. Entonces, por eso decimos que es semifijo, ese radio interno de la mano. Y por otro lado, justamente, fíjense, en la parte, todo lo que es blanco, semilunar, escafoides, trapecio y primer metacarpiano, constituyen justamente el pilar móvil, donde se transmiten las cargas que atraviesan la muñeca, y también es el lugar donde más se localizan los traumatismos a ese nivel, ¿no? Porque al ser más móvil, están más expuestos a los traumatismos. Bueno, situación articular, perfil óseo, acá vemos los huesos del carpo, los metacarpianos, también vamos a ver el del pulgar y las falanges. Bueno, la articulación mediocarpiana es como ustedes la vieron en la clase anterior, la parte externa es una artrodia, la parte interna es una condilia que está marcada ahí en azul,
Esta es la parte interna condilia y esta es la parte externa, que es artrodia. Luego tenemos las articulaciones carpo-metacarpianas, es decir, que los huesos de la segunda fila se articulan con los metacarpianos, dentro de la palma de la mano también. Esas articulaciones van a ser todas de tipo de las artrodias, con pequeños deslizamientos en el sentido de la flexoextensión, y van a estar reforzadas, por supuesto, si son artrodias, tienen cápsula sinovial y van a estar reforzadas por ligamentos que son dorsales, palmares, de los cuales hay ligamentos que son transversos y longitudinales, y también interóseos de refuerzo. Las articulaciones más periféricas forman los bordes radial y cubital, que son más móviles. Recuerden que el pilar fijo estaba formado por el índice, el medio, el hueso grande. ¿Estamos? Y se pueden alterar la forma de la mano al producirse el movimiento en los bordes, sobre todo. Articulaciones intermetacarpianas. Son las articulaciones que unen las bases del segundo al quinto metacarpiano. También son articulaciones artrodias, sinoviales, y que permiten deslizamientos durante el ahuecamiento palmar y ayudan a estabilizar las bases de los metacarpianos, con lo cual refuerzan también a las articulaciones carpianas, ¿no? Y la movilidad de ellos aumenta del segundo al quinto, es decir, el quinto va a ser más móvil que el segundo metacarpiano. Bueno, vamos a ver la artrocinemática. Y como les decía, si ustedes miran en la imagen de la mano, los movimientos van a ver que aumentan progresivamente del segundo al quinto metacarpiano, con el objetivo de ¿qué? De lograr que la oposición y el mayor cierre por el lado cubital. Esos también son pequeños deslizamientos en el sentido de la flexoextensión. Y si nos vamos hacia el quinto metacarpiano, que se articula con el hueso ganchoso, vamos a ver que el eje de movimiento o el eje del mismo hueso, fíjense, del ganchoso, es oblicuo con respecto al plano transversal en este caso. No es perpendicular, y si fuera perpendicular, al hacerse una flexión se produciría de manera en el plano sagital, ¿no es cierto? Pero al ser un eje oblicuo, ese movimiento de flexión se acompaña de un movimiento también hacia afuera. Ya no sigue la dirección sagital o perpendicular, sino que lo hace haciendo un movimiento que se llama de rotación cónica, se dirige hacia arriba y hacia afuera. El objetivo es la oposición. Fíjense que si yo acá tengo un plano y tengo un eje que es perpendicular, el movimiento va a ser en torno a ese plano. Pero si el eje, fíjense, cambia, el movimiento de flexión va a ser también con una ligera rotación o un movimiento en un sentido diferente al plano sagital. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, articulaciones, eso en cuanto a lo que es carpo o metacarpo, y ahora vamos a las metacarpofalángicas. ¿A qué género pertenecían las metacarpofalángicas? Metacarpofalángicas, ¿dónde estarían ubicadas? Que también ovoideas o condilia, también no nombramos, pero lo que nosotros vemos acá son que los nudillos, ¿qué serían? ¿Qué sería esto? La cabeza de los metacarpianos. Si nosotros vemos el dorso de la mano, vemos la cabeza de los metacarpianos. Entonces, a ese nivel tenemos esas articulaciones que son condilias. ¿Qué movimientos permiten las articulaciones condilias? Claro, en torno
a dos ejes, produce movimientos en torno a dos ejes. Fíjense que acá nosotros vamos a ver que la cabeza, acá tenemos la cabeza del metacarpiano, es convexa, pero esas cabezas también son irregulares. Fíjense que van a ver, si ustedes van a la sala de anatomía, buscan metacarpianos, van a ver que no son totalmente simétricas, y también vamos a ver que son de mayor tamaño que las bases falángicas. Acá tenemos otra imagen donde tenemos, fíjense, la dirección o las superficies articulares, donde tenemos el diámetro transversal y el diámetro longitudinal. Acá vamos a tener que esta superficie que es cóncava, la de la base falángica, se va a mover sobre la superficie convexa. Por lo tanto, ¿qué regla vamos a encontrar ahí? Cóncava o convexa. ¿Qué significa eso? Que rueda y desliza en el mismo sentido. ¿Estamos? Salvo que yo tenga, si yo apoyo la mano y muevo, si yo apoyo los dedos y muevo la mano, ahí se invierte, ¿no? Porque estoy moviendo los metacarpianos sobre la falange. Pero normalmente nosotros trabajamos en cadena abierta, y entonces en la mano sobre todo, y se aplica la regla cóncavo-convexa. Fíjense que como esa superficie del metacarpo es más extensa que la de la falange, si nosotros miramos un perfil acá, esta es la falange y este es el metacarpiano, vamos a ver que no se corresponden esas superficies, ¿o sí? No. Entonces, para suplementar, para complementar esta superficie, es que acá existe un fibrocartílago de ampliación que está adherido a la base falángica y que cubre, acá está extendida la articulación, la cabeza del metacarpiano. ¿Se entiende? Hay cápsula, hay sinovial y también hay fondos de saco, que acá están replegados, que le van a permitir una mayor movilidad. Acá tenemos flexionado el dedo, ¿no? A nivel de la articulación metacarpofalángica. ¿Qué pasó? Ese fibrocartílago que acá cubría la cabeza se va a deslizar hacia abajo. Se desliza por debajo de la cabeza y ese fondo de saco anterior se va a desplegar para permitir la mayor amplitud de movimiento. Y el fondo de saco posterior también permite que la superficie falángica se deslice hacia adelante. ¿Cuál es el objetivo de esto? Permitir una mayor amplitud de movimiento, porque si en lugar de un fibrocartílago en la parte anterior tendríamos que la parte ósea se prolonga mucho más por debajo, la flexión se vería limitada mucho más prontamente. ¿Se entiende eso? Bueno. Vamos a ver ahí, fíjense, rodamiento y deslizamiento en el mismo sentido, en este caso hacia arriba, partiendo de un movimiento de flexión hacia la extensión. Acá lo que vamos a ver es el músculo extensor de los dedos, también que se contrae para permitir la extensión. Fíjense que acá vamos a tener ligamentos también en esta articulación, principalmente va a haber ligamentos laterales que unen el metacarpo ¿a quién? A la falange, y también va a haber otros ligamentos que van a ir del metacarpiano y de las falanges hacia el fibrocartílago. Esos ligamentos laterales, ahora vamos a verlos, que unen un hueso a otro, van a estar más posteriores, no van a estar en la línea media, sino que van a ser más posteriores. Y vamos a ver que cuando se flexiona esta articulación, como la inserción es más posterior al eje de movimiento, se va a tensar el ligamento lateral. Y fíjense
que en extensión ese ligamento se distiende, y si se extiende aún más la articulación, ese ligamento queda totalmente relajado. O sea que el ligamento lateral va a estar tenso en flexión. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí. Bueno, ahí fíjense que tienen el corte sagital y es lo que les decía, el fibrocartílago y la forma que tiene las superficies articulares. Es lo mismo que les acabo de decir recién. ¿Preguntas? Bueno, y acá fíjense que lo que vamos a ver justamente son los ligamentos laterales que les nombré. Tenemos ligamentos metacarpogolenoide y ligamento lateral. El ligamento lateral justamente va a ser el que una un hueso al otro, y los otros ligamentos son el ligamento metacarpo glenoideo, fíjense que une el metacarpo a el fibrocartílago, que es el que está aquí en azul, y falango o ligamento falangoglenoideo, que une la falange también al fibrocartílago. Mantienen y dirigen el movimiento de ese fibrocartílago. Bueno, como les decía, la inserción proximal del ligamento lateral no se sitúa en el centro de la curva, sino que está por detrás. Por eso el ligamento lateral se distiende en extensión y se tensa en flexión, que es lo que vimos. La simetría de las cabezas metacarpianas hace que también la longitud de los ligamentos laterales sea diferente, porque unen un hueso del lado cubital, del lado radial, pero esos ligamentos van a tener diferente longitud. Eso y la asimetría de las cabezas metacarpianas están, digamos, beneficiando lo que es el movimiento de oposición, el movimiento de los dedos en el sentido con una cierta inclinación cubital hacia el pulgar. Bueno, dijimos que en las articulaciones metacarpofalángicas se producían dos tipos de movimientos. Uno era la flexoextensión y el otro el movimiento de abducción, aducción, separación y aproximación, donde también, fíjense que acá hay una imagen de la abducción de un dedo, también el rolado y el deslizado se producen en el mismo sentido porque sigue la regla cóncavo-convexa. ¿Y acá qué va a pasar? Que se va a tensar el ligamento lateral del lado opuesto al movimiento y se va a distender el ligamento lateral del lado hacia donde se dirige el movimiento. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso es sencillo. Bueno, vamos a ver que esos músculos que venían del antebrazo, los flexores largos, el extensor, son extrínsecos, es decir, que lo que tienen en el antebrazo, ¿qué es? Es el vientre muscular, que luego se continúa a través de los tendones que terminan en cada uno de los dedos. Vamos a ver que en esta imagen, que es una imagen súper externa, un perfil donde vemos el metacarpo, la falange, acá lo que vamos a ver es la parte dorsal y vemos el tendón del extensor común de los dedos. El extensor común de los dedos, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta qué falange? A ver. Hasta la segunda. Hasta la última, el extensor común llega hasta la tercera falange. Y luego vamos a ver que en la parte palmar vamos a tener los tendones de ¿quiénes? De los flexores. ¿Cuántos flexores extrínsecos tenemos? 2.
Profundo y superficial, ¿se acuerdan? El profundo, ¿hasta dónde llegaba? Hasta la tercera, es el que está en profundidad acá. Y el superficial, ¿hasta dónde llega? Hasta la segunda. Y había uno perforado y uno perforante. ¿Quién era el perforado y quién era el perforante? Perforante, exacto. Superficial, entonces el perforado y el profundo, el perforante. ¿Eh? Eso es para que se produzca un cruce simétrico también entre los dos y les dé mayor tensión, mayor ángulo de tracción. Acá vamos a ver, fíjense que esos tendones pasan así y fíjense que acá también tenemos el fibrocartílago, que es este en verde, que prolongaba la cabeza de los metacarpianos, ¿se acuerdan? Y vamos a tener presente otra cosa, que es esta más clara y que la vemos acá en la imagen, que se llaman poleas de tejido conectivo, que hacen como, ¿se acuerdan en el que vimos el ligamento anular anterior del carpo que mantenía los músculos por debajo para no hagan cuerda de arco? A nivel de los dedos también existen estas poleas para impedir que los tendones de esos músculos se despeguen del esqueleto. Por eso es que tenemos poleas para mantener adheridos los tendones y que se deslicen ahí entre ellas, ¿sí? Otra cosa importante que tenemos acá son estas cintillas que se desprenden. Fíjense que acá del tendón extensor que tenemos en el dorso, tenemos 3 cintillas que van una media y 2 laterales hacia la segunda y tercera falange. Pero en la primera falange ya emite el tendón del extensor común una expansión profunda hacia la primera falange. Antes de esa expansión, acá tenemos unas cintillas llamadas cintillas sagitales que van a ir a ubicarse entre dos metacarpianos a un ligamento que es el ligamento intertransverso. Esas cintillas que parten del tendón del extensor y se van a ir hacia los espacios intermetacarpianos, lo que van a hacer es centrar el tendón sobre las cabezas metacarpianas para que ese tendón no se desvíe hacia ningún lado y permanezca sobre el dorso de la cabeza metacarpiana. Bueno, ahí tenemos una vista, fíjense, de los flexores, del flexor profundo, del flexor superficial. Esto es a nivel de la palma de la mano, ¿no? De la zona palmar del dedo. Y a nivel del dorso, acá tenemos, fíjense, cómo está el tendón del extensor común, donde da las bandas laterales y la banda media, y termina en la última falange. Este tendón del extensor común se va a relacionar con los músculos interóseos y lumbricales. Es un poco más complejo de lo que parece la mano, ¿no? Bueno, fíjense que los que les decía de que hay un ligamento transverso, que a partir de esas cintillas sagitales del extensor van a ir a ubicarse en estos espacios para centrar el tendón sobre la superficie de los metacarpianos. Tiene forma de cinta, va del segundo al quinto, y lo que permiten también es separar la parte dorsal y palmar. En la zona dorsal van a pasar los interóseos, en la zona más palmar separa estos músculos, van a pasar los lumbricales, que son músculos muy importantes en la mano. Y además entre esos túneles que presentan ahí, van a pasar vasos y nervios importantes. Acá vemos una imagen de que los tendones extensores,
que convergen en la cara dorsal en la muñeca. Estos serían los tendones extensores y esta es la cara dorsal de la mano, dibujados solamente los tendones extensores. Fíjense que convergen en la muñeca y que si nosotros vemos acá van a estar traccionados hacia adentro, hacia el borde cubital. Forman un ángulo sobre el dedo. Y ese ángulo y la luxación de ese tendón justamente va a estar impedida por esa cintilla sagital, sobre todo la que va hacia el borde radial, hacia el lado opuesto. Impide que el tendón se luxe hacia cubital. ¿Se entiende? El tendón va sobre el dedo y tiene cintillas laterales que van hacia ese ligamento intermetacarpiano. Si tienen tendencia a desviarse hacia el lado cubital, la parte radial de esa cintilla sagital va a impedir que ese tendón se deslice hacia el otro, caiga, digamos, en el valle intermetacarpiano. Bueno, vamos a ver las articulaciones interfalángicas. Entonces, metacarpofalángica, claras, movimientos, ¿qué relación tienen con los tendones extensores, con los tendones flexores? Vamos a ver las articulaciones interfalángicas. ¿A qué género pertenecían las articulaciones interfalángicas? Troclear. ¿Cuántos movimientos permiten? Uno solo. Es decir, que acá, a diferencia de lo que teníamos en las metacarpofalángicas, vamos a ver que tenemos una superficie en forma de polea, con una escotadura, y otra superficie que se contrapone, que es en forma de cresta. Son articulaciones tipo bisagra que permiten un solo movimiento. En este caso va a pasar exactamente igual que en las metacarpofalángicas. Las superficies no van a coincidir y fíjense que también la base de la falange se va a prolongar hacia adelante por un fibrocartílago, tanto en la interfalángica proximal como en la distal. Va a pasar lo mismo que en las anteriores. Y vamos a tener un fibrocartílago y también ligamentos, pero los ligamentos laterales acá se van a tensar tanto en flexión como en extensión y se van a distender en posición intermedia. Por eso, al estar tensos en extensión, no hay movimiento lateral, no hay movimiento lateral en ninguno de los dos, ni en extensión ni en flexión en estas articulaciones. Bueno, vamos a ver cuál es la amplitud de movimiento que encontramos a nivel de estas articulaciones. A nivel de las metacarpofalángicas, en cuanto a la flexión y la extensión, vamos a ver que la flexión vamos a tener 90 grados a nivel del índice y va a ir aumentando a nivel del dedo meñique. También vamos a ver que la flexión aislada de los dedos va a estar impedida por ese ligamento palmar interdigital. Si yo quiero levantar solo el índice va a ser difícil. Lo puedo hacer por ahí con el índice sí, pero el anular es mucho más complicado. El índice tiene más autonomía, ¿no? Luego vamos a ver que la extensión de esas articulaciones, la extensión activa es de 30 a 40 grados y la extensión pasiva puede llegar a los 90 grados. Estos grados son relativos, hay algunos autores que le dan más, otros menos, y hay variaciones personales, ¿no? Y que depende de cada individuo también. Y dijimos que tienen movimientos de lateralidad, hacia una apertura y cierre, que es de aproximadamente 20 a 30 grados, y el dedo que más movimiento tiene es el índice, que tiene una lateralidad de 30 grados. Y vamos a ver que ese dedo también puede realizar movimientos de cierta circunducción.
Bueno, entonces, decimos que las articulaciones de tipo condilio no tienen el tercer grado, es decir, la rotación voluntaria, pero sí presentan una rotación longitudinal automática, ¿eh? Lo que nos permite poder dirigir los dedos, en el sentido para oponerse al pulgar, Entonces se produce una rotación automática que va a deberse principalmente, como les decía, a la asimetría de las cabezas metacarpianas y a la diferente tensión de los ligamentos laterales, que van a permitir esa flexión oblicua a favor de la oposición con el pulgar. ¿Mm? ¿Vamos? ¿Hasta ahí? Bueno, en cuanto a las interfalángicas, también la flexión de las interfalángicas proximales sobrepasa los 90, llega a mayor amplitud hacia el dedo meñique, y las interfalángicas distales vamos a ver que alcanza los 90 grados en el meñique, tienen un poco menos, pero bastante amplia, igual es la flexión. La extensión en las interfalángicas proximales no existe, y en las distales puede ser muy pequeña, de 5 grados, y pasiva puede ser de 30 grados. Y también puede haber unos pequeños movimientos de lateralidad de manera pasiva. ¿Estamos? En la distal. En la proximal, no. Bueno, este es lo que veíamos. Ven que el dedo índice se flexiona directamente en el plano sagital hacia la base de la eminencia tenar. Mientras que los tres últimos dedos acá se nota bien cómo la flexión se hace tanto más oblicua cuanto más interno es el dedo. Esa flexión se da porque se puede hacer una demostración con una tira donde se trazan las líneas, ¿no?, de flexión en forma más perpendicular. Cuando nosotros doblamos la tira, la flexión no se hace en el sentido sagital, como les decía, sino que se hace en forma oblicua. En realidad, no es que los ejes sean perpendiculares, sino que van evolucionando en el transcurso del movimiento. Como en todo se dice que los ejes no son fijos, ni inmutables, sino que van evolucionando en el transcurso del movimiento, que si bien son perpendiculares al principio, se van haciendo oblicuos a medida que el movimiento transcurre. Por lo que le digo, la forma de las superficies articulares y la diferencia de longitud de los ligamentos laterales principalmente. Bueno, todo lo que dijimos, acá lo volvemos a repetir, de que todos esos tendones deben estar sujetos al esqueleto a través de correderas, que son correderas fibrosas. Acá tenemos, fíjense, la primera, que era la que nombramos, que es el ligamento anular anterior del carpo, o transverso del carpo, o también llamado retináculo flexor. Lo van a encontrar de esa manera, por debajo del cual pasan todos los músculos que van hacia la mano, y también un nervio importante. ¿Qué nervio pasaría por debajo? El mediano. ¿Alguna vez escucharon hablar de síndrome del túnel carpiano? Bueno, es cuando hay compresión a este nivel y se ve afectado el nervio mediano. El nervio cubital y la arteria van a pasar en un compartimento que está por fuera, ven, que se llama canal de Bouchon. También pasa el ligamento flexor radial por fuera. Y luego van a ver que a nivel de cada uno de los dedos van a ver también poleas fibrosas, que van a permitir que esos tendones permanezcan adosados al esqueleto. Entre esas bandas fibrosas también hay un sistema de fibras
que cruzan sobre las articulaciones, que son tanto oblicuas como cruzadas, que no son tan gruesas como las poleas, permitiendo adaptarse mejor a los movimientos de flexo-extensión. Pasan por sobre las articulaciones. Bueno, ahí tienen otra imagen de cómo pasan todos los tendones, y acá tienen todo para que ustedes repasen después, porque eso lo van a tener que saber bien. Ahora la parte de músculos, cuáles son los que van por delante, por detrás, y que en la zona dorsal no hay poleas en los dedos, sino hay en la zona palmar, que es donde nosotros hacemos este movimiento de concavidad. En la zona dorsal existe sí un ligamento anular posterior que une los dos huesos del antebrazo para que pasen, porque es el único movimiento donde se puede hacer cuerda de arco a nivel de la muñeca. Fíjense acá la función de esas poleas, que cuando está rota, miren lo que pasaría con los tendones de los músculos que llegan a los dedos. Se despegarían y perderían tensión útil. Bueno, además de esas correderas fibrosas, esos tendones se deslizan también por unas vainas cerosas, que permiten que se deslicen con suavidad contra el esqueleto y que no se produzcan lesiones ni roces que puedan traumarlos, ¿no? Entonces esas vainas cerosas vamos a ver que existen a nivel de los dedos, y también ya vamos a ver a nivel del carpo. En los dedos, las vainas digitales son estructuras simples que tienen una hoja parietal y una hoja visceral que tienen una pequeña cantidad de líquido que hace que se deslicen acompañando al tendón unas con otras, vainas digitales. Acá en esta imagen de arriba vamos a ver cómo están sujetos por las vainas fibrosas, y que los pliegues de flexión y extensión de los dedos son proximales a las articulaciones correspondientes y que la piel prácticamente contacta con esas vainas, ¿no? Es decir, cualquier pinchazo o cualquier traumatismo ahí puede afectar toda o sea, va a afectar todas las vainas que va a los dedos y puede invadir, ¿no es cierto? Así que por eso es peligroso las lesiones en las manos. Bueno, fíjense que decíamos que tenemos en cada dedo y también tenemos vainas carpianas. Tenemos, les voy a nombrar la radiocarpiana o radiopalmar, que envuelve al tendón del flexor largo del pulgar y se continúa con la del dedo. Después la cúbito-carpiana o cúbito-palmar, que va hacia la parte interna, y la media, que está anexionada al tendón del flexor del índice. Esas vainas cerosas permiten el deslizamiento y fíjense que también van a desbordar hacia arriba al ligamento anular del carpo, van a ascender, y lo mismo la de los dedos, van a llegar hasta la parte media de la mano aproximadamente. Por eso es que cuando una lesión ahí, no es que queda ahí la lesión, o sea, el pinchazo inocula una bacteria, la infección va a seguir a través de toda la vaina, se va a dispersar o expandir. Bueno, vamos a ver los tendones de los flexores largos que, como estuvimos viendo, se cruzan en el espacio. Entonces acá tenemos que los flexores, acá tenemos una vista de perfil, teníamos el flexor profundo, que era el perforante, llega hasta la última falange, y fíjense cómo se divide de manera simétrica el superficial para terminar en la segunda falange y no introducir ningún elemento de lateralidad, sino que lo hacen en el sentido sagital.
Esa es la manera o la solución en que tienen también mejor tensión útil y trabajan mejor con respecto a la mano. En la imagen que vemos más hacia la derecha, vemos los mesotendones, que son láminas sinoviales que portan vasos, simplemente para mostrarles que hay vasos que llevan la nutrición para esos elementos, que se denominan víncula tendinorum. Bueno, otra imagen con las poleas y cómo van los tendones de flexor profundo y superficial de los dedos, y su relación con los ligamentos. Bueno, los tendones de los músculos de los extensores, como le digo, la única corredera que hay está a nivel de la muñeca, que hace que permanezcan, y pasan por debajo de él todos los tendones de los músculos que vienen hacia la parte dorsal, desde el antebrazo hacia la mano. O sea, hay 6 túneles por donde atraviesan en el dorso el cubital posterior, extensor del meñique, de los dedos, del pulgar, extensor radial largo del carpo, extensor radial corto. Todos los músculos que van hacia la mano pasan los posteriores por esa corredera. Los tendones también en esas correderas osteofibrosas están envueltos en vainas serosas que sobresalen por arriba al ligamento dorsal del carpo y se extienden bastante abajo sobre el dorso de la mano. Fíjense esto en azul y acá está el ligamento y las vainas serosas se expanden hacia arriba y hacia abajo para permitir el deslizamiento de los tendones. Bueno, ya estuvimos viendo algo de los músculos más importantes extrínsecos que corresponden a esos 4 últimos dedos, ¿no? Porque el pulgar también es otro capítulo. Así que vamos a ver que la acción de esos flexores se puede deducir de la inserción. El flexor superficial de los dedos llegaba hasta la segunda, por lo tanto, ¿a quién va a flexionar? La segunda sobre la primera y, por supuesto, como son extrínsecos, también depende de la posición de la muñeca. Si la muñeca no está extendida, continúa flexionando también la primera y también la muñeca, ¿sí? Es decir, que hay una situación de antagonismo-sinergia con los extensores, los flexores de la mano con los extensores de la muñeca, ¿sí? Su eficacia es máxima cuando la primera falange está extendida por la contracción del extensor de los dedos. Cuando esta primera falange está extendida, va a tener mayor eficacia para flexionar la segunda falange sobre la primera. ¿De acuerdo? Vamos a ver el flexor común profundo de los dedos que llega hasta la última. Acá vamos a ver, fíjense, que lo que hace va a ser flexionar la segunda sobre, la tercera sobre la segunda, y la segunda va a seguir flexionando porque tampoco hay un extensor solamente para la segunda, o sea que va a seguir flexionando todo. Muy importante este músculo porque el profundo, el otro también, por supuesto, pero este nos permite la pinza más fina. Por ejemplo, si yo quiero tomar un pelo entre los 2 dedos, vamos a tener que flexionar la última falange. Yo no puedo tomarlo con la última falange extendida, es difícil. Para la pinza más fina es necesario la indemnidad de que también la eficacia es máxima cuando se mantiene en extensión por contracción del extensor de los dedos, como es antagonismo sinérgico. Los músculos extensores radiales del extensor común son sinérgicos de los flexores, que mantienen la posición para que actúen ellos. Y
volvemos a repetir que todas esas acciones tendinosas no serían posibles si no fuera por esas poleas que mantienen los tendones adosados. Fíjense acá en esta imagen, si las poleas se rompen, va a haber un caos, un déficit, que sobre todo cuando hay procesos artrósicos y artríticos sucede esto, se destruyen esas poleas y por eso después vienen la deformidad de los dedos que ustedes van a seguramente estudiar cuando vean evaluaciones, cuando vean semio, etc. Esto es lo que se llama acción de tenodesis. La acción de tenodesis esta es una tenodesis fisiológica, o sea, un movimiento pasivo que se produce. Los músculos flexores, por ejemplo, en este caso de una persona sana, mientras la muñeca está extendida, extiendo la muñeca, los dedos se flexionan naturalmente, de manera pasiva. Mientras la muñeca está flexionada, los dedos se extienden también de manera pasiva. Yo hago esto y no necesito hacer un esfuerzo, es por la tensión que se les da, que tienen los tendones al pasar por esos espacios, ¿sí? ¿Se entiende eso? Bueno, vimos los flexores, el extensor común. La acción principal que tiene es de extender la primera falange, principalmente la primera falange, sea cual sea la posición de la muñeca. Ahí emite la primera expansión y ya pierde tensión en la segunda y en la tercera, porque al contraerse para extender la primera va perdiendo tensión útil. Pero la acción sobre la segunda y la tercera va a depender del grado de tensión del tendón, que va a depender de la posición de la muñeca, y también vamos a ver del grado de flexión de la metacarpofalángica, que va a favorecer y no. Pero la extensión de la segunda y la tercera falange va a estar acompañada por la acción de músculos intrínsecos. ¿Cuáles? ¿De qué músculos entonces? Interóseos y de los lumbricales, que van a estar relacionados con el tendón del extensor común y van a participar en la extensión de la segunda y tercera falange. Fíjense que también el dedo índice tiene un extensor que le es propio, igual que el meñique. Y que esos músculos también van a tener que ver con el movimiento de lateralidad, en este caso del índice. Si se anulan el movimiento, la acción en la segunda y la tercera, vamos a poder realizar movimientos ahí solamente en el índice por acción del extensor propio del índice que hace la aducción y del otro que hace la abducción. O sea, ayuda, por eso el índice tiene más movimiento, porque tiene un extensor que le es propio. Se localizan siempre del índice del extensor propio del meñique en situación más cubital a los tendones del extensor común de los dedos. Bueno, llegamos a los músculos intrínsecos que encontramos en la zona palmar. Los músculos interóseos son músculos profundos, están inervados por quién los interóseos. A ver, pensemos. Teníamos el nervio mediano que venía por acá. ¿Qué nervio va por la parte posterior? Radial. Y en la parte interna, el cubital. El cubital llega a estos músculos profundos, a los interóseos, y dentro de los lumbricales va a inervar a los dos más del lado cubital, al tercero y cuarto, igual que al tendón del flexor común profundo de los dedos para el cuarto y quinto dedo, para esos dos, para los dos últimos dedos. Los demás por el mediano y luego tenemos el radial también. Fíjense que estos interóseos
los músculos interóseos van a tener acción de lateralidad y acción también en la flexión y extensión de los dedos. Ahí tenemos, fíjense cómo están ubicados los interóseos. ¿Dónde van a estar ubicados? Entre dos músculos, entre dos huesos metacarpianos, entre dos metacarpianos. Y van a tener una inserción, digamos, por parte de un tendón terminal sobre el tubérculo lateral de la base de la primera falange del dedo. Ahora vamos a ver que esos interóseos se dividen en palmares y en dorsales, ¿sí? Y van a pasar, tanto palmares como dorsales, por el lado más dorsal del ligamento intermetacarpiano, lo que hace que estén separados de los lumbricales, que son más palmares, que era lo que les dije hoy. A ver, acá las vamos a ver mejor. Fíjense, esa acción de lateralidad va a estar determinada por la inserción que tengan en la base de la primera falange. Fíjense que cuando en este caso el cuerpo o vientre muscular se insertan dos metacarpianos adyacentes, el tendón se va a dirigir hacia el eje de la mano, que pasa por el dedo medio, ¿sí? En este caso, cuando se contraen, estos son los interóseos dorsales, lo que van a hacer es producir la abducción, porque se va a contraer este y se va a contraer este. Van a producir la abducción de los dedos. En cambio, fíjense, los palmares, que son menores, de menor tamaño, se insertan solamente en uno de los dos metacarpianos y luego la inserción sobre la falange está alejada del eje de la mano. Al contraerse, si nosotros miramos este vientre muscular, lo que va a producir es la aducción, aproxima. ¿Se entiende? Hacia afuera los dorsales y hacia adentro los palmares. ¿Se entiende eso o no? ¿Sí? Bueno. Esos músculos interóseos además tienen acción sobre la flexoextensión a través de otras inserciones que tienen y forman parte de la aponeurosis dorsal del dedo. Acá vemos una aponeurosis, o sea, vemos todo lo que se llama aponeurosis dorsal del dedo, y que después de emitir esa inserción para el ligamento lateral va a tener una expansión que va a dirigirse hacia la cara dorsal del dedo y se va a unir hacia el interóseo del otro espacio lateral y van a formar lo que se llama el corrión o dosel de los interóseos, que pasa a través de la metacarpofalángica por encima hacia el dorso, y a raíz de ese corrión es donde van a ejercer su acción flexora de las metacarpofalángicas. Y luego, eso, además del corrión, va a emitir una tercera expansión que va a ir por diferentes fibras hacia las cintillas laterales del extensor común y hacia la cintilla distal. Terminan entonces uniéndose a las cintillas del extensor común de los dedos, finalmente. Por eso es que tiene acción después junto con el extensor, y fíjense que el vientre de estos musculitos sí va a estar incluido en la mano. Por eso al contraerse van a tener relación directa si se unen al extensor. Los músculos lumbricales. Los músculos lumbricales, ¿dónde se insertan? Fíjense que lo que vemos acá son los tendones de los flexores largos profundos de los dedos. Estos músculos, que se los llamó lumbricales porque asemejan a lombrices, tienen relación y se insertan entre los tendones del flexor profundo de los dedos. Fíjense que acá tenemos los dos primeros solamente en el borde radial,
pero el tercero y cuarto entre los dos tendones. Y siempre es más palmar, el flexor es palmar. Y entonces estos músculos también van por delante del ligamento intermetacarpiano. Pero estos músculos también van a continuar, van a tomar una inserción en la primera falange y también van a emitir una expansión hacia el extensor común de los dedos, pero más allá del correón, más allá del dosel de los interóseos en sentido más palmar. Ahora vamos a ver una imagen. A ver. Ahí, fíjense. Acá tenemos una imagen de perfil. Acá teníamos el tendón del extensor común de los dedos que viene acá, que llega hasta la última falange. Tiene las cintillas sagitales. Y acá vamos a ver que tenemos esto, que es el corrión o dosel de los interóseos, que es donde se unía con el interóseo que está del otro lado. Acá tenemos el músculo interóseo, que viene acá hasta el metacarpiano, viene de su inserción en el metacarpiano, forma el corrión y se continúa hacia adelante con el tendón extensor. Y acá tenemos el lumbrical, que no tiene ninguna relación con el corrión, está mucho más palmar y se une directamente al tendón extensor. Por eso, la acción del lumbrical no va a depender de cómo esté los dedos o cómo esté actuando el extensor, sino que los lumbricales tienen, digamos, una acción independiente, además. Sí intervienen en el movimiento, pero tiene una acción que no depende de la posición de la muñeca o de la metacarpofalángica por su posición más palmar. Bueno, entonces, la extensión de los dedos. ¿A quién se debía? La de la primera falange depende principalmente del extensor común, pero también de los interóseos y de los lumbricales. Y en cierta medida también al flexor común superficial, porque depende cómo estén los dedos, si flexionados, extendidos y la muñeca. Además de la acción del extensor común, interóseos y lumbricales en el movimiento de los dedos, interviene lo que es el ligamento retinacular, que ahora vamos a ver qué son, que por su acción pasiva ayuda a la extensión de la última falange. Es bastante complejo esto de los deditos. Miren, el extensor común no es verdadero extensor más que en el caso de la primera falange, no actúa sobre F2 y F3 si los flexores no están distendidos por la flexión de la muñeca o flexión de las metacarpofalángicas, que era lo que veíamos, la tenodesis. Si está, depende de la posición de la muñeca, van a tener más tensión para extender los dedos o no. Los interóseos son flexores de la primera falange y eso se debe a ese corrión que tiene, que se desliza y puede flexionarla, y extensores de la segunda y la tercera a raíz de esa unión que tienen con las expansiones o las cintillas laterales del extensor común, y porque su vientre muscular está en la palma, en el dorso, pero son intrínsecos, se contrae y extienden las otras falanges, segunda y tercera. Y los lumbricales son flexores de la primera y extensores de la segunda y la tercera falange, sin importar la posición de la muñeca o de las metacarpofalángicas, porque están más palmares. Entonces su contracción permite que se flexione la metacarpofalángica y al unirse al extensor permite también que se extiendan la segunda y la tercera falange. Es una acción colaborativa, digamos, ¿no? Pero fíjense qué importante que son los lumbricales, que son los iniciadores o starter de la flexión de la primera falange. Y bueno, facilitan
la extensión de la segunda y la tercera, produciendo distensión de la porción distal del flexor profundo de los dedos, en los que se localiza su inserción proximal. Esos lumbricales tienen muchos receptores propioceptivos y son esenciales para coordinar el tono de los extensores y flexores, entre los cuales están tensos. Imagínense que se insertan en los flexores y terminan relacionándolo con los extensores. Se insertan entre los tendones del flexor profundo y terminan con una inserción en los tendones extensores. Por eso es que coordinan también la contracción. Los lumbricales, acuérdense que hacen siempre este movimiento, el techito. Sea cual sea la posición de la muñeca, hacen esto. Si yo quiero tomar esto, uno, no sé, ahí están interviniendo principalmente los lumbricales, flexión de la metacarpofalángica y extensión de la segunda y tercera. Bueno, ahí tenemos una imagen donde se parte de una flexión en línea de puntos. Tenemos línea de punto, acá tenemos la acción del extensor común que va a extender la metacarpofalángica. En la segunda imagen vamos a ver que los músculos intrínsecos ayudan al extensor común a extender el aparato extensor, traccionan desde hacia estirándolo. Y la flexión de la muñeca ayuda siempre a mantener una longitud óptima del extensor común durante la extensión activa de los dedos. Cuando flexiono la muñeca, extiendo los dedos con más facilidad. Bueno, existe un balance sinérgico en la acción del extensor común y de los interóseos y lumbricales. Acá tenemos una imagen donde acá tenemos el correón, que es lo que ayuda a los interóseos a producir la flexión de la metacarpofalángica, son más dorsales. Acá tenemos, fíjense, un interóseo y acá tenemos un lumbrical, y la línea de tracción. Y acá vamos a ver cómo se extienden estas también con ayuda del ligamento retinacular. Que ahora vamos a ver que ese ligamento retinacular está incluido en el mecanismo extensor y que son fibras que emanan de la cara palmar hacia el tendón del extensor de manera oblicua. Esas fibras que cruzan por delante del eje de esa articulación, al extenderse se van a poner tensas y van a tensar la última falange ahí, la última falange de cada uno de los dedos. La extensión de la interfalángica proximal tensa las fibras del ligamento retinacular y produce la extensión de la interfalángica proximal. Va de la zona palmar a la dorsal. Ahí estaría. Y al extenderse la proximal, se tensa y produce la extensión de la falange distal. Qué hermoso, ¿no? ¿Se entendió algo? ¿Van siguiendo un poco? Hay que leerlo y volverse a ver las inserciones y todo eso de los músculos. Si yo tengo ese ligamento que atraviesa de palmar a distal y extiende el extensor común, ese ligamento al tensarse extiende la última falange también, pero de manera pasiva, simplemente porque se tensa y termina en la zona dorsal, de palmar a dorsal. Bueno, resumen de las acciones musculares. Las acciones en la flexoextensión pueden ser múltiples. Puede haber sinergia entre muchos, de acuerdo al grado de movimiento y de acuerdo a la posición de la muñeca, van a intervenir tanto el extensor común, los interóseos, los lumbricales, uno o todos, de acuerdo
al movimiento que se pretenda lograr. Tengan en cuenta también siempre esto, cuando se favorece la extensión de los dedos y cuando la flexión. Tiene que ver también con la posición de la muñeca acá, si se refiere a músculos extrínsecos como los flexores y el extensor. Bueno, y por último, los músculos que vamos a ver que pertenecen a la mano son los músculos de la eminencia hipotenar, ya que los músculos de la eminencia tenar los vamos a ver con pulgar. Acá en la eminencia hipotenar tenemos 3 músculos, que son el flexor corto del meñique, meñique o quinto dedo, que vamos a ver ahí, y acá lo vemos ahí también. Y que este músculo tiene una dirección oblicua hacia arriba y afuera, va del ligamento lunar y apófisis unciforme al tubérculo interno de la base de la primera falange. Y el aductor del meñique, que lo van a encontrar en Kapanji, lo van a encontrar como aductor del meñique. Pero fíjense que les dejé esta imagen porque acá dice músculo abductor del meñique. ¿Por qué? Porque Kapanji toma ese término de aductor del meñique teniendo en cuenta el eje del cuerpo y no el eje de la mano. En realidad, generalmente cuando ustedes encuentran algún texto, van a encontrar que en la mano se toma el dedo medio como eje para los movimientos. En cambio, Kapanji sigue nombrando como aductor, pero en realidad el aductor lo que hace es separar del eje de la mano, pero aproxima el dedo al eje del cuerpo. Por eso entonces siempre tengan en cuenta, en el pie va a pasar lo mismo cuando hable de aductores y abductores, ¿qué eje toma en cuenta? Si el eje de la mano o del pie o el eje del cuerpo. Acá fíjense que el aductor del quinto dedo en realidad lo que hace junto con el flexor, actuar como un interóseo dorsal, dice, porque se une al interóseo anterior, y lo que hacen es flexionar y también separar, o sea, actúa como si fuera un interóseo dorsal. Él lo llama aductor porque lo hace en relación al cuerpo y no al eje de la mano. Y el oponente del meñique, fíjense que es un músculo ahí que va del borde también inferior del ligamento anular y apófisis unciforme y va al metacarpiano y lo flexiona y lo desplaza hacia adentro y hacia afuera, es decir, que le da un movimiento en el sentido de la supinación y realmente es oponente, porque lo lleva hacia la oposición con el dedo pulgar, lo lleva hacia arriba y hacia afuera. Bueno, eso sería todo. No sé si quieren hacer alguna pregunta, si están muy mareados. Complejo porque por ahí con la anatomía de la mano estamos un poco alejados, ¿o no? No es que lo veamos mucho en anatomía, por eso ahora tienen que repasar un poquito. Y bueno, y por eso también hay una clase sola de pulgar. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Esto va a quedar en el campus. ¿Eh? No, pero tiene sus cositas también. Vieron que mano igual es un tema largo. Traté de ir lo más rápido posible por si querían preguntar o no sé en qué hora es. Ah, casi las 3. ¿Preguntas? ¿Les pareció muy complicado? Sí, hay que estudiar y bueno, la mano, así como es tan importante, así es tan compleja también, ¿eh? Por todo lo que implica uno por ahí, no sabe todas las cosas que hay dentro de la mano, en la parte anátomo-fisiológica y biomecánica, ¿no? Pero la verdad que sí, que es compleja.
Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, por ahí en los que están conectados? Están todos dormidos. Chicos, la clase termina, ¿eh? Chan, hay silencio. Chao, Bueno, profe. bueno, chao. Uno despertó. Nos vemos, profe. Bueno, nos vemos. Cualquier cosa, pueden hacer preguntas a través del campus. No sé si tienen tutorías también o no. Tutorías y práctico, ¿sí? Para aclarar todo esto, pero yo les sugiero que lean bien el tema, que vayan analizando para poder llegar a una mejor comprensión. Bueno, muy bien. Gracias, hasta luego.